Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hoy se cumple un año de la peor tragedia natural en la historia reciente de España y de Europa, la Dana de Valencia, en la que murieron 229 personas en esa provincia. Otras 6 murieron ese mismo día en la localidad albaceteña de Letur y 2 más en Mira, en Cuenca. Hace justo un año, la noticia con la que arrancábamos este tramo informativo era la lluvia prevista para esa jornada. Fueron horas de lluvia, de mucha lluvia, que a esta hora iba poco a poco llenando los barrancos que después iban a desbordarse. Fueron también horas de miedo. El que sintieron miles de personas cuando de esos barrancos y de las riberas se escapó el agua y el lodo, que acabaron anegando las viviendas, las residencias de ancianos, las calles, los garajes y locales comerciales, y que fueron la tumba de muchos de ellos. Y fueron también horas de desesperación. Ahora mismo ya no sabemos de él desde hace un rato, pero estamos intentando contactar con él. Llegamos todos los amigos llamando al servicio de emergencias, pero claro, no contestan. La desesperación de aquellos que no encontraban a sus amigos, a sus familiares, porque las redes estaban colapsadas. Después llegarían las muestras de solidaridad en forma de manos y en las toneladas de ayudas que llegaron a Valencia desde todos los puntos de España. También las manos de los bomberos, de los militares de la UME, de la Cruz Roja, que hicieron todo lo posible para ayudar a quienes lo habían perdido todo. La Dana, de la que ahora se cumple un año, va a estar asociada a Valencia y a un barranco, al del Pollo, que se desbordó a eso de las 6 de la tarde, inundando l'Horta Sud, después de varios avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre los que después se ha hablado tantísimo. Así que a esta hora vamos a ir hasta Picaña, una de las zonas cero de aquella tragedia. Frente al barranco del Pollo está nuestro compañero Juan Magraner. ¿Cuál es la foto, Juan, un año después? Buen día de nuevo. Buen día de nuevo. Ya no llueve, menos mal. Donde estoy son visibles todavía, un año después, los destrozos. A orillas del barranco, piezas de hormigón, rojas y blancas, indican que el camino está cortado. No hay puente. El agua se lo llevó. A mi lado todavía quedan restos, montones de tierra, de cosas que supongo que estarían en las naves que me rodean y en las que todavía se pueden ver aún los destrozos. El Pollo atravesó Picaña, este municipio, como un cuchillo, y cegó 10 vidas. Vamos a volver con Juan a lo largo de la mañana en este especial de Hoy por Hoy con Ángels y con Sastre desde el Teatre de la Rambleta, muy cerca del río Turia. Un día en el que la SER se va a volcar con el aniversario, con varios programas especiales desde Valencia. Cerca de ese teatro, en el otro margen del río, está nuestra compañera Jessica Crespo, en la pedanía de La Torre, en la zona cero de la Dana, el más afectado por la Dana en la capital, en la ciudad de Valencia. Allí murieron 17 personas. Del horror que vivieron los vecinos de esta pedanía, eran totalmente ajenos los vecinos de la ciudad de Valencia, solo al otro lado del Turia. Las vías del tren hicieron de muro y empeoraron la inundación. Tú estás cerca de una de esas mismas vías. Jessica Crespo, buen día. Buenos días, exactamente. Estoy muy cerquita de las vías de ese muro que empeoró la situación, y es que este barrio de la ciudad está separada de ella por el cauce del río Turia. Nada hacía presagiar hace un año a estas horas que un tsunami, como lo llaman muchos, una gran ola de agua devastaría la torre, y no sería precisamente el agua del Turia, sino la que llegaba del barranco del Pollo. Nada hacía presagiar porque durante ese 29 de octubre no cayó ni una gota de lluvia, pero el agua de la barrancada aquí buscaba el mar y se encontró con distintas barreras y con un muro, este de las vías del tren por donde pasan más de 250 trenes diarios de las líneas de cercanías y de trenes de media distancia. El agua, el barro, las cañas, los coches arrastrados se toparon con este muro, y esta zona, la más próxima al ferrocarril, fue donde se produjo el mayor nivel de inundación. 12 meses después vuelven a circular los trenes con normalidad, ya lo están haciendo a estas horas, pero los vecinos piden una solución para mitigar los daños en caso de futuras riadas. Y mientras, al otro lado de la ciudad de Valencia, ese día 29 se vivía de una manera ajena a la catástrofe. En sus pedanías, sin embargo, la Dana mató a 17 personas. Entre Valencia y La Torre, donde está la pasarela que en los días siguientes miles de valencianos cruzaron para ayudar a sus vecinos del l'Horta Sud. Esa pasarela ha sido uno de los puntos de las protestas del último año, porque después esa solidaridad llegó
a la indignación. La rabia por una gestión incomprensible, por lo que hizo y dejó de hacer la Generalitat, que lanzó la alerta a los teléfonos móviles a las 8:11 de la tarde, cuando cientos de valencianos estaban ya ahogándose, se habían ahogado ya. Su presidente Carlos Mazón, que sigue un año después en el cargo, no ha explicado todavía qué hacía exactamente y por qué llegó tarde al Centro de Coordinación de Emergencias. No ha explicado tampoco los 37 minutos en los que estuvo ilocalizable desde que terminó la comida en el Ventorro y llegó al Palau de la Generalitat. Es miércoles, es 29 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Un año después de la emergencia, la investigación por la gestión sigue en proceso de instrucción. La jueza de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra, sigue estrechando el cerco sobre el presidente Carlos Mazón y sobre el Consell. Ayer se sumó un nuevo capítulo. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, sí, porque la jefa del 112 de la Comunitat Valenciana admitió ante la jueza de la Dana que el Gobierno Central pidió a las 6:35 de la tarde que se enviara esa alerta a los teléfonos móviles. Ese sistema es alerta. A esa hora Mazón todavía estaba en el Ventorro. La alerta llegó 1 hora y media después y es precisamente en estos avisos donde la jueza ha puesto casi todo el foco de su investigación. Radio Valencia, Julián Jiménez. Sí, la jueza trata de esclarecer si se pudieron evitar los 229 fallecimientos. Su hipótesis de trabajo inicial es que faltaron avisos a la población. Ha puesto el foco en la S-Alert, cuyo envío fue, dice, en un auto tardío y erróneo, pero también en la falta de información a los usuarios de la teleasistencia. 37 muertos de la Dana eran beneficiarios de este servicio. Para aflorar más los agujeros de los avisos, la jueza ha puesto el foco estos días en la gestión que la Generalitat ha hecho de la emergencia provocada por la borrasca Gabriel, reclamándole todas las medidas que adoptó cuando se activó el aviso rojo hace justo un mes para compararlo con lo que se hizo hace justo un año. Y junto a esto, la vigilancia de los barrancos, a la que la jueza también le presta atención. Se pregunta por qué no se vigilaron con suficiente diligencia ese día y si hay alguna responsabilidad, aunque ya desliza que el culpable es el Consell. Una jueza que no se acobarda, que es capaz de criticar un informe de la Guardia Civil afirmando que la Benemérita se sobrepasa en sus competencias, que es capaz de abrirle una pieza separada a una de las defensas por abonar tesis machistas y que no le ha temblado el pulso para calificar la gestión de la Dana como una grosera negligencia. 40 tomos, 350 declaraciones tomadas, 13 acusaciones populares, 185 acusaciones particulares, una instrucción que está camino de convertirse en macrocausa y que no cita a Mazón por estar aforado, aunque ya se ha puesto el foco en lo que hizo el 29 de octubre. El lunes, la jueza interroga a la periodista que comió con él ese día. A las consecuencias judiciales, si es que finalmente las hay, le acompañan las políticas que de momento solo han tenido una dimisión importante, la de Salomé Pradas, que era la consellera de Interior y de Emergencias durante la tragedia. Pero el presidente valenciano, que no estaba en el CECOPI y que dijo estar informado en todo momento, Carlos Mazón sigue en su puesto. A pesar, además, de las enormes críticas de la oposición, que ha reclamado en varias ocasiones su dimisión, e incluso de la presión interna para que deje su cargo por parte del Partido Popular. Mazón, que ha cambiado esta semana de versión por enésima vez a través de la Generalitat, sigue en su puesto y asistirá hoy al funeral de la Dana, que se va a celebrar desde las 6 de la tarde en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, a pesar, además, de que las víctimas le han pedido que no lo haga. Feijóo ha instado a Mazón a contestar a todas las preguntas en las comisiones de investigación de la Dana y la líder de los socialistas valencianos, Diana Morán, asegura que Mazón no tiene ya crédito. Se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación en el Senado todas las preguntas que se puedan formular, y eso lo tendrá que responder el señor Mazón. Feijóo hoy, que está a 1 milímetro ya de referirse a Mazón como esa persona de la que usted me habla, y el señor Feijóo no puede escaparse de su responsabilidad política, porque las responsabilidades judiciales llegarán, pero las políticas llegan ya muy, muy, muy tarde. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Más allá del aniversario de la Dana, con el que vamos a seguir, otro de los asuntos del día va a ser el caso Koldo de nuevo. Es la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación en el Senado. El caso sigue avanzando en lo judicial, con la declaración hoy ante el Supremo del antiguo administrador del PSOE, para que explique cómo funcionaban los pagos en metálico. Es Mariano Moreno, que se negó a intervenir en esa misma comisión en el Senado la semana pasada porque está llamado como testigo hoy ante el alto tribunal. También lo va a
a declarar una trabajadora del PSOE. Estas declaraciones se producen además tan solo 24 horas después de que el PSOE haya entregado al juez instructor Leopoldo Puente los justificantes de los pagos en Ferraz. Son los movimientos de caja que se hicieron entre 2017 y 2024 y que suman casi 1 millón de euros. Isa Vega, buenos días. Buenos días. El juez del Supremo espera a la trabajadora de Ferraz a las 10 de la mañana y al exgerente del PSOE a partir de las 12. Ambos están citados como testigos sobre el sistema de reintegro de gastos en metálico durante la etapa de Ábalos como número 3. Se trata de esclarecer los descuadres que apuntó la UCO entre las cantidades que constan pagadas en efectivo al exministro y su asesor, Koldo García, y las cuantías de las que hablan en algunas conversaciones. El PSOE ha aportado más documental para aclarar que además de lo que recibieran ellos individualmente, había otros reintegros por gastos de los equipos de trabajo en la Secretaría de Organización que se abonaban de forma conjunta y que podrían explicar esa falta de concordancia. La investigación trata de esclarecer el origen del efectivo que manejaban tanto Ábalos como Koldo García. Él, por su parte, ha aportado una batería de recibís, de reintegros y anticipos de Ferraz de los años 2017 y 2018 que ahora serán analizados. Momento de comentar, de recorrer el mapa de emisoras de la SER para conocer algunas historias del ámbito local. Esta mañana está en Galicia Ricardo Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Soto. Y en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Voy contigo primero, Richie. Porque el titular pone que son investigadores, pero no tengo muy claro que sea un avance. Investigadores gallegos se han aliado con estrellas Michelin para fabricar ecohormigón a base de vieiras. Se me ocurren cosas mejores que hacer con las vieiras, la verdad. Por supuesto, primero las comemos y luego las reutilizamos. Fíjate, es una interesante iniciativa de economía circular. Y un dato, Sergio, en los restaurantes gallegos con estrella Michelin se cocinan al año 20 toneladas de vieiras, el 12% de toda la producción gallega, 20 toneladas, y este estudio lo que pretende es reutilizar las conchas de las vieiras y que en lugar de ir a la basura se reutilicen para crear ecohormigón con el que fabricar arrecifes lo más naturales posibles para depositar en el mar. Luis Carral es uno de los impulsores de esta iniciativa. ¿Por qué nos hemos dirigido a estos chefs innovadores? Bueno, primero porque utilizan de forma masiva productos gallegos y en realidad comprobamos que una parte importante en concreto de las vieiras van a parar son consumidos en estos establecimientos. Entre los cocineros que colaboran con esta iniciativa están entre otros Javier Olleros y el objetivo, Sergio, pasa por hacer un mundo más sostenible reutilizando los residuos que deja un buen plato de vieiras. Bueno, le sale competencia al Camino de Santiago. Y mucho Halloween, José Emiliano, porque ya se ha adelantado en Badajoz. En algunas zonas ya la decoración es impresionante. Sí, porque poco a poco cada vez la gente se va currando más este momento del año. Los vecinos que han pasado estos días por la calle La Maya, que está en el centro de la ciudad de Badajoz, alucinan cuando se percatan de lo que están viendo en uno de los balcones, un cadáver. Se trata de la curiosa ocurrencia de Lady, una chica de Badajoz a la que le encanta Halloween y que ha creado una especie de cadáver como esos que vemos en las películas, envueltos en bolsas de basura y atados con cintas aislantes y colgando del balcón. Eso sí, dentro del cadáver no se alarmen porque solo hay un muñeco hinchable. Hasta ahora lo que veíamos colgando en los balcones extremeños en la recta final del año eran los Reyes Magos o Papá Noeles. Ahora también la fiesta de los muertos empieza a abrirse hueco, aunque aquí en Extremadura hay muchos que se resisten a Halloween y que siguen defendiendo la tradición de las castañas o de la chaquetía. Bueno, en Galicia, que me van a perdonar, pero tenemos a bien celebrar todo antes de que la gente siquiera sepa que hay que celebrarlo. En Galicia ya nos estamos preparando para celebrar lo que en realidad llamamos nosotros el Samaín, Richie. Aquí nos resistimos, Soto, al Halloween. Una fiesta de origen celta anterior al Halloween es el Samaín. Ya sabes que aquí en Galicia somos, como dices, muy de tradiciones y de evitar copiar modas estadounidenses. Y el Halloween ya lo celebraron mucho antes los celtas y esa tradición ancestral llega hasta nuestros días. Fíjate, el que más y el que menos ya hemos decorado estos días las calabazas. Lo de disfrazarse para dar miedo también se cree que era una tradición celta para ahuyentar a los malos espíritus. Incluso hay teorías que afirman que el famoso truco trato ya lo practicaban los celtas, no con chuches, claro, sino con comida de verdad. Y otra tradición que se mantiene, la de preparar zonchos con castañas, consiste en hacer collares con castañas cocidas para la noche de Todos los Santos. Así que el Samaín, una tradición con la que los celtas celebraban el paso del verano al invierno y que se mantiene muy viva hoy en día en Galicia.
Y muy de castañas, porque ¿qué es esto, José, del Castañagüín 2025? Pues en Galicia es lo que hablaba el compañero, aquí la castaña, la chaquetía, como decíamos, es una actividad que se está desarrollando en el Colegio Ángel Santos de la localidad pacense de Alburquerque, donde celebran este Castañagüín. El objetivo es combinar nuestra valiosa tradición cultural del Día de Todos los Santos con la fiesta de Halloween. Para ello, este centro escolar va a pedir a los alumnos que vayan vestidos de Halloween, pero a la hora del recreo, en el tiempo de descanso, habrá un castañeo donde la gente podrá llevarse sus castañas y sus productos de esta época para poder degustarlos en ese centro escolar. Richie, José, gracias. Adiós. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie italiana sobre uno de los peores asesinos en serie de la historia de Italia. Nos quejamos de la banalidad de los true crime continuamente, un género que ha proliferado y mucho con la llegada de las plataformas y que genera debates sobre la dignidad y el respeto a las víctimas, sobre el morbo y la espectacularización del crimen. Por eso hoy queremos hablar del true crime en positivo y recomendar una serie que nos ha gustado especialmente y que se enmarca en este subgénero. Mismo modus operandi. Primero mata al hombre y luego extirpa el pubis a la mujer. Y con los de hoy ya son 8 homicidios. Al final, entre este delito y el del 81 pasaron 7 años. El monstruo de Florencia está estrenada en Netflix, de los creadores de la serie Gomorra. Cuenta el caso del primer asesino en serie de Italia y lo hace sin espectáculos innecesarios, dignificando a las víctimas y contando el contexto social de los crímenes. Sí, ricordando appunto attraverso questa storia, ricordando quello che era successo. Nos dice Lorenzo Solima, uno de los directores, que el contexto era clave, una sociedad machista en la que un asesino o varios empezaron a matar a parejas. A ellos los mataban, con ellas se ensañaban de una manera brutal, en un caso que duró décadas, que trajo locos a los investigadores, de los que hubo, como se cuenta en la serie, varios sospechosos. Algo que puede recordar al público español el caso Alcácer por su mirada de género y por la época que abarca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.